Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda sesión de la Escuela de Padres de este año, que a pesar de la pandemia y del confinamiento, nosotros seguimos adelante. El tema de hoy es muy interesante porque son nada más ni nada menos que las fases y situaciones felices o preocupantes de la vida social de vuestros hijos. Comenzamos con un breve repaso, como hicimos la vez pasada, para recordar que el objetivo último de nuestra educación es la madurez, que consiste en una aceptación del yo, es decir, una autoestima realista, objetiva y sana de sí mismo, una autonomía personal o libertad responsable, capacidad de tomar decisiones responsablemente, una filosofía de la vida, sea uno creyente o no, el por qué vivir, para qué vivir, qué sentido tiene para mí la vida. Una persona que camina hacia la madurez va buscando un sentido de la vida. Y finalmente, la extensión del yo de la que tratamos en esta charla, que consiste en lo que vamos a ver a continuación. La extensión del yo es tener amigos y confiar en ellos. La extensión del yo es saber comunicar deseos, ideas, sentimientos. Es garantizar que me tengan como fiel y leal, fidelidad y lealtad. Y es también la capacidad de compadecerse y de ayudar. Todas estas cuatro dimensiones es lo que estamos promoviendo en la educación social de los hijos. También repetimos la cuestión de por qué es importante esta dimensión social. Sencillamente porque nos conocemos con realismo. En la relación con los demás nos conocemos más objetivamente a nosotros mismos. No tenemos una idea sentimental falsa del yo. En segundo lugar, porque sencillamente comunicarse, tener amigos, el amor y la amistad son claves de la felicidad. Por eso la extensión del yo es tan importante. Y en tercer lugar, para vuestros hijos que están en periodo académico, es muy importante el desarrollo social, porque en la vida del colegio hay relaciones con los compañeros que son muy importantes para su estabilidad afectiva y social en el colegio. Hay relaciones con profesores, hay trabajos en equipo y todo esto es importante para ellos. Veamos cuáles son los vínculos sociales de la infancia, en primer lugar. Luego veremos los vínculos de la preadolescencia y adolescencia. En primer lugar, el primer vínculo es la sincronía, que es la sonrisa social. Es la primera capacidad básica de interacción social en estos años decisivos de los niños, que son de 0 a 2 años. Es la sonrisa social. Hacia la 10ª o 12ª semana, el bebé empieza a reconocer a la madre, la reconoce. La sonrisa de la madre y del bebé se intercambian gestos. La madre mueve los brazos, hace gestos con el rostro, con la boca y el niño lo repite y empieza a aprender cosas interesantes. Primero, a prestar atención. Son ya aprendizajes sociales. Espera su turno. Perdón, espera su turno, espera que la madre termine de hacer un gesto, una palabra y luego él la repite. Y en tercer lugar, muy importante, relaciona la expresión externa con la emoción interna. Empieza a relacionar y darse cuenta de que la sonrisa, el gesto sonriente significa para él sensación de alegría, sensación de emoción positiva. Ahora bien, un niño rodeado por adultos alegres, de sincronía positiva, alegre, es un niño que expresa una sincronía también positiva y alegre. Un niño rodeado de adultos serios, deprimidos, preocupados, etcétera, ese niño probablemente está elaborando una sincronía de tristeza. Ante un extraño, por ejemplo, sonriente, llega a casa, imagínate, un pariente tuyo, un amigo, y viene sonriendo al bebé. El bebé responderá con sonrisa si esa es la actitud que tiene y que mantiene con sus padres, la sincronía de alegría positiva. Pero cuando hay una madre reservada o unos padres reservados, deprimidos, fácilmente llega el extraño sonriente y el niño no sonríe. Se queda así parado
o incluso esboza un gesto como de empezar a llorar. Esto quiere decir que la sonrisa y la sincronía se aprende. Luego veremos cómo se puede mejorar. El segundo vínculo es el apego. El apego sucede cuando el niño empieza a desarrollar su actividad fuera de la cuna, fuera del suelo, empieza a moverse. Es un vínculo de relación afectiva con otra persona. Influye, muy importante esto, influye a lo largo de la vida. Es verdad que se forma en la infancia, pero es persistentemente influyente a lo largo de la vida. De manera que los vínculos luego que tienen los esposos, entre esposo y esposa, los vínculos entre padres y hijos, los vínculos entre los amigos, son reflejo de lo que pudo ser el comienzo del apego en estas edades tempranas. Hay un apego seguro, que es la mayor parte de los niños lo tienen, que es cuando el niño realmente se baja de la falda de la madre para jugar, para moverse por ahí alrededor, pero de vez en cuando mira a su madre o vocaliza algunas sílabas o quizás vuelve para abrazarla. Eh, Explora y mantiene contacto. El apego inseguro de un 30% de los niños es aquel niño que está jugando y se queda como indiferente, sin mantener contacto con la madre o con el educador. Va distanciándose y no mira hacia atrás a su madre, etcétera. ¿Cuáles son las causas que pueden producir este apego inseguro? Pueden ser diversas. Pueden ser que el niño no ha sido bien recibido, ha sido un niño con más o menos rechazado, o un ambiente de dominación en casa de autoridad muy dura, muy exigente, muy seria, excesivamente seria, o también las circunstancias de los padres. Si hay un padre que tiene enfermedad mental, si hay maltrato mutuo de la pareja, si hay un padre con síntomas de alcoholismo, todo esto influye y esto hasta los 10 años está influyendo siempre en el apego de los hijos. Un experimento precioso que se hizo por unos investigadores sociológicos consistió en situar a un grupo de niños y madres en una sala grande en la que había juegos, objetos diversos. La clave del experimento consistía en que hacían salir a la madre de la sala, a una de las madres. El niño con apego seguro estaba jugando y estaba feliz. Cuando ve que la madre se ausenta, el niño se da cuenta enseguida, le echa de menos enseguida, se angustia un poco, interrumpe el juego. Y cuando llega la madre, se pone muy alegre, muy contento, incluso va corriendo a abrazarla. Los niños de apego inseguro se marcha la madre, incluso se la ven marchar y se quedan indiferentes, siguen jugando, no miran y cuando vuelve ni siquiera hace ningún gesto. Veremos después que este apego se puede mejorar. Hay también un apego desorganizado, como un 5%, 10% de los niños, que sus reacciones son diversas. En un momento como que golpea a su madre o la besa de una manera ansiosa o miran sin entender así, como en el vacío, o lloran histéricamente o se dan pellizcos a sí mismos o quedan paralizados. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo puede suceder este apego desorganizado? Decimos frecuentemente, cuando los padres frecuentemente realizan una serie de gestos y actitudes. Por ejemplo, ríen cuando el bebé llora o hablan con un tono afectuoso y una postura y un gesto amenazante que desconcierta al niño. O eh, no consuelan al bebé que está angustiado en un momento dado. O una
ocultación del juguete, o tiran al bebé de la mano, de la muñeca muy fuertemente, o también separan del cuerpo al niño con brazos rígidos, pero si esto es muy frecuentemente, no gestos aislados. El apego afortunadamente puede modificarse. Puede modificarse a mejor, pues cuando los padres se recuperan de su situación o recuperan su actitud de tristeza y depresión a una actitud más alegre, más tranquila, más vivir en paz, o encuentra unas nuevas figuras de apego, un abuelo cariñoso, un cuidador cariñoso, etcétera. ¿Qué decimos de las guarderías infantiles? Pues sí, puede también ser una manera de recuperar el apego, pero tiene que tener una garantía de realmente calidad, en que haya una atención individual a cada niño, en que se estimula el aspecto del lenguaje y la motricidad, y que realmente los cuidadores sean verdaderamente bien entrenados, bien formados y afectuosos. También puede modificarse a peor cuando hay situaciones familiares traumáticas, como vimos antes, que pueden suceder y que los niños hasta los 12 años las captan y les influye muy profundamente. Maltratos, divorcios, etcétera. Pero no dramaticemos. Hemos dicho que, primero, se trata de que no se dañan las conductas negativas ocasionales, sino cuando son conductas y gestos, como vimos antes, que son frecuentes. Y en segundo lugar, tener en cuenta que el apego inseguro no significa que ese niño va a estar toda la vida triste. Hay niños que conocemos muchísimos casos en que tenían un apego inseguro o un apego desorganizado y luego en la adolescencia, en la juventud, se han recuperado una actitud de alegría, de sincronía positiva con los demás, pero tienen que hacer ese cambio, ese esfuerzo. Veamos un tercer vínculo, el juego. Es una etapa preciosa de 2 a 6 años. Es la actividad que dicen todos los investigadores, la actividad más productiva y más divertida de los niños. De 2 a 6 años es un juego que va evolucionando espectacularmente. Primero es un juego solitario, luego es juego de espectador, luego es un juego paralelo, después es un juego asociativo y finalmente es un juego cooperativo. El juego solitario es sencillamente pues que el niño ignora a otros que juegan cerca, ni los mira. El juego de espectador significa que mira mientras otros juegan, hace de espectador, pero no interrelaciona. El paralelo consiste en que dos niños, por ejemplo, están con juguetes parecidos y juegos parecidos, pero no interactúan. Sencillamente se observan, pero no interactúan. El juego asociativo consiste en que ya comparten materiales. Están los dos con la pala y el cubo en la arena en la playa, ya comparten tu pala y mi cubo, etcétera, pero no tienen planes concretos. Y en cambio, el juego cooperativo sí, es cuando elaboran una actividad conjunta entre varios, hacer, pues, como hacen en las playas, una muralla de arena para que el agua no pase de ese punto, etcétera. Es ya elaboran una actividad conjunta y respetan los turnos. Atención, es importante tener en cuenta esto. Los niños en general van recorriendo estas etapas, pero hay niños que juegan solos durante mucha época muy larga de esos años y sin embargo son niños normales. Prefieren jugar solos. Luego más adelante irán recorriendo estas etapas. No alarmarse por ellos ni profundizar, ni apretar, ni de alguna manera acosar para que recorra estas etapas. Una forma muy bonita del juego cooperativo es el juego sociodramático. Ya sabéis, siempre existió el juego sociodramático de que ellos y ellas adoptan y
y representan identidades. Uno hace de madre, otro hace de profesor, otro hace de maestro, otro hace de Cenicienta o de cualquier personaje de los videojuegos. Es interesante porque practican emociones, simulan simulan que están asustados o enfadados o valientes. Y con los videojuegos, ¿qué decimos de ellos? Pues sí, es verdad que los videojuegos les transmiten respuestas ingeniosas que a veces aprenden reacciones imitando a los videojuegos, aprenden respuestas ingeniosas que a veces sorprenden a los adultos. Como el niño responde de esta manera? Pero realmente eh, falta la interacción familiar, falta la interacción real con el otro. Las emociones humanas reales reflejan poco la vida de la familia, esa ósmosis familiar. Pero también tiene sus ventajas, pero conviene que no vivan solo, por supuesto, de videojuegos y de la pantalla. Los iguales es el cuarto vínculo y la infancia feliz. Los niños ya exploran el exterior de la familia, ya están un poco libres de la supervisión familiar a estas edades y de este mundo limitado de la casa. Descubren que van teniendo dos mundos, el mundo de los adultos y el mundo de los iguales. Desde luego, se llevan bien con los iguales. Les interesa muchísimo llevarse bien. Aprenden de los iguales una serie de cosas. Aprenden cosas que ya no vienen de los padres. Palabras, modos de pensar, es la cultura infantil o palabrotas. Les interesa muchísimo compararse entre sí, con ellos, más que compararse consigo mismo. Aunque nosotros no les comparemos con otros, a ellos sí les interesa compararse con los iguales. Se valoran de esa manera con mayor realismo y dejan de valorarse con ese idealismo idealista, sensible, una autoestima falsa. En desventaja, naturalmente, están aquellos niños que no están relacionados con otros, muy solitarios o que están rechazados. Tendrán que superar esta etapa para poder tener esta relación de comparación objetiva con los iguales. Hacia los 10 años, muy interesante, hacia los 10 años más o menos, no digamos hacia los 11, empiezan ya a separarse un poco de nosotros, pero todavía a un nivel muy elemental. Primero, les da vergüenza que les besen en público. No solamente a ellos, sino también a sus compañeros. Tienen como vergüenza ajena. En segundo lugar, desprecian a los pelotilleros, enchufados, chivatos. Yo recuerdo una vez en una clase que tuve yo con niños de 10 años, de 8 años, que estaban preparándolos para la primera comunión. Y no sé qué sucedió, que alguno de los niños, yo no me di cuenta, estaba mirando al encerado, alguno de los niños rompió algo o tiró algo. Entonces yo me volví y dije yo, ¿quién ha sido? Entonces toda la clase miró al infeliz que había sido. Esto no lo hacen ya los niños de 10 años, y mucho menos de 11. Tienen ya la sensación de que es malo, es perjudicial el ser pelotillero, el ser chivato, el ser soplón. Y se juntan ya entre sí con iguales compatibles, de alguna manera, con aquellos que dicen palabras cochinadas o que critican a los adultos o que de alguna manera desobedecen las normas, se juntan ya entre ellos. Algo así como Dios los cría y ellos se juntan. Aprenden también a desobedecer sin ser atrapados, aunque sean pequeñas desobediencias. Esta es la edad en que aprenden esto.
Luego también a esta edad mi ropa, y no digamos a los 11 años. Ya empiezan, y las niñas, no solamente las niñas, que si es suelta, que si es ajustada, que si es larga, que si es corta, que si es feo el color, que si el estilo, la marca, tienen también su propio idioma, influencias negativas también. Eh, por supuesto, puede haber influencias negativas, no digo peligrosas, pero sí importantes. Eh, Pedro y Cristina, ¿qué le pasó a Pedro? A Pedro un amigo le inculcó, le hizo meterse en una banda de niños un poco desorientados, por así decir. A Cristina, en cambio, su amiga le dijo, deja de juguetear por la calle y ponte mejor a estudiar. Al final, Pedro fue expulsado del colegio y Cristina se graduó de bachillerato. También aparecen en esta etapa nuevos valores, es decir, nuevas importancias para ellos, que pueden formularse algo así como mm, protege a tus amigos, mm, no le cuentes esto a los mayores, no te distingas de los otros. Son los nuevos valores que van ellos captando, que antes a los 7, 8 años no tenían en absoluto. Empieza también un incipiente sentido moral. Por ejemplo, con los acuerdos. Los acuerdos que hacemos con ellos. Si es un acuerdo con los adultos, pues no le preocupan tanto. El fallar al acuerdo, el romper el acuerdo con su madre o con su padre, no le preocupa tanto. En cambio, romper el acuerdo con los iguales es para ellos enormemente importante. Es como un deber. Es aquel niño que le prometió dejar la bicicleta al otro si le ayudaba en un trabajo, luego no se la dejó. Eso fue una cosa que no es aceptable en absoluto para ellos. Ese niño es un traidor, debe sentirse culpable, debe sentirse triste por aquello. Hay también un compañerismo solidario muy interesante. Realmente son capaces de sentir el interés por ayudar a otros. Si se les habla en clase de situaciones que existen, enseguida les gustaría cómo podemos hacer para ayudar, etcétera. O incluso reclamar cosas injustas. Es decir, desde estos 10 años ya van interiorizando de alguna manera eh, el sentido moral. Y, por supuesto, que se llevan bien con los padres todavía. Son importantes mucho para ellos los padres en este momento. Tienen, se puede preguntar, ¿tienen prejuicios distintos de los padres o ideologías distintas? Generalmente no, todavía a estas edades. Son afinidades semejantes, ideologías y aspectos culturales semejantes. Un capítulo importante son los amigos. A medida que crecen, ya exigen más intimidad, exigen más de los amigos, más lealtad, cambian con más dificultad de amigos, les cuesta más empezar con nuevos amigos, mucho más de cuando eran pequeños. De 9 a 10 años son mucho más selectivos y están buscando siempre ya su mejor amigo, al cual le piden lealtad y son capaces de practicar el altruismo. Si otros se burlan de su amigo, de ese su mejor amigo, ellos consuelan a su amigo, ataca al que se burla de él, o consuela o entretiene al amigo burlado, o le dice, no te preocupes, estas cosas le pasan a cualquiera. Hasta ahí llegan estos niños con este sentido de compañerismo. ¿Hay diferencia de género? No. Las niñas hablan más y los niños juegan más, pero todos exigen más del amigo, más lealtad y desean tener su mejor amigo. ¿Cómo está la popularidad a estas edades? Los más preferidos, naturalmente,
son los niños amables y los niños cooperativos. Los más respetados, pero no preferidos, son aquellos que son arrogantes, dominantes, quizá fuertes físicamente, atléticos. Hay niños impopulares. Uno de los tipos de impopularidad es el niño que es solitario, es ignorado, eh, no rechazado, pero es ignorado. Pero esto no siempre es perjudicial. Nadie le elige, pero él tampoco huye de la gente y no está afectado porque le ignoren. El niño puede tener un ámbito familiar agradable, puede tener aficiones bonitas, artísticas, culturales, deportivas, personales y no le influye mucho. Luego están los retraídos o inquietos porque son hiperactivos o retraídos porque son tímidos. Estos incluso son impopulares y a veces están acosados. Y finalmente los agresivos que son rechazados por su comportamiento hostil y verdaderamente caen mal. Veamos una clave importantísima de esta situación, de esta relación feliz o no feliz o preocupante de los niños. Es lo que llaman los expertos la cognición social. Es la interpretación de las interacciones humanas. Por ejemplo, ante un acontecimiento desagradable, un insulto cruel o un empujón agresivo en el patio del colegio, el niño aceptado no manifiesta miedo, tiene un enfado justo o incluso puede responder físicamente, pero nada más. Porque tiene una percepción social sana de lo que ha pasado. En cambio, los niños retraídos y rechazados ante un gesto de desprecio humano se siente angustiado, no duermen toda la noche. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me han hecho esto? Ve hostilidad por todas partes, mucho más de lo que realmente ha sido. Es decir, interpreta mal la situación. Los niños agresivos, además de interpretar mal la situación, responden fuertemente con agresividad. Veamos los vínculos sociales, segunda parte de la preadolescencia y adolescencia. Es la transición de la infancia a la vida adulta. Una transición que a veces realmente tarda mucho en acabarse. Dicen que la adolescencia termina a los 18 años, a veces termina a los 20 o a los 22. Los preadolescentes, 12 a 14 años. Es decisivo para ellos el llevarse bien con el grupo. ¿Cómo les ven en el grupo? Llevarse bien en el grupo y cómo les ven en el grupo. Le preocupa muchísimo. No tanto cómo le valoran los adultos. Y así recuerdo que un niño de primero de la ESO venía sin un abrigo a clase, una prenda de abrigo especial que le abrigaba porque tenía miedo de que los compañeros le llamaran friolero. Y la madre no comprendía por qué no llevaba esa prenda de abrigo. La presión del grupo es importante. Puede ser positiva. A veces la presión del grupo hace que un niño practique deportes, estudie mejor, evite ciertas adicciones o ciertas amistades. En cambio, también puede ser una presión del grupo negativa. Realmente meter a otros en problemas, hacer juntos lo que no se atreven a hacer por separado, hacer pequeñas gamberradas, infringir normas sociales, meterse con la bici o el patinete en las aceras, se entrenan entre ellos mutuamente en pequeñas perversiones. Y pues, sobre todo admira muchísimo a los avanzados, esos que dicen que han tenido experiencias sexuales, que hablan de
hablan de drogas, que eh, tienen generalmente son niños que tienen los signos externos de pubertad muy avanzados, muy desarrollados, y también les gusta rebelarse a las normas. Los adolescentes de 15 a 18 años ya seleccionan mucho más a los amigos. Se dice de ellos esta expresión, ¿qué es un adolescente? Dice, alguien que ríen por fuera y lloran por dentro. Por fuera se presentan como muy seguros, con mucha autoridad, te dan desplantes, se paran de la habitación, te contestan, como muy seguros de sí mismo. Y por dentro están pensando, nadie me quiere, no tengo amigos, no tengo cualidades, estoy desilusionado, lloran por dentro. Es muy buena definición esta. Selecciona a los amigos a favor o no de temas como el tabaco, el alcohol, las drogas, mensajes de redes, compromisos en la escuela, etcétera. Dios los cría y ellos se juntan. Hay un influjo negativo cuando se estimulan entre ellos en conductas que a veces son de riesgo. En una ocasión, en una playa, había una isla pequeñita delante de la playa, no muy lejana, pero había que hacer un esfuerzo para llegar a ella. Uno de los amigos más fuerte y buen nadador desafió a otros tres a llegar nadando a la isla. Uno empezó a nadar y se dio la vuelta a la mitad. Otro con gran esfuerzo llegó y otro tuvieron que rescatarlo en una lancha porque casi se ahoga. Es decir, de alguna manera se estimula entre ellos. Hay también, por supuesto, estímulos positivos. Perdón. Y otro ejemplo interesante que recuerdo, cuando conducen, un adolescente a los 18 años, cuando tiene capacidad de conducir y carnet de conducir y autoridad para conducir, cuando conducen, probablemente no tienen accidentes si conducen solos. Y pueden tenerlos cuando van acompañados de los amigos, que son los que están allí viendo a ver cómo conduce, a ver si se atreve a. Hay, por tanto, un influjo. Y a veces también hay un influjo indirecto, que indicamos aquí, influencia social indirecta, que decía un chico en una ocasión, vas a algún lugar, ves que lo que todos están haciendo y parece que lo están pasando muy bien y te preguntas, ¿por qué no lo hago yo? Ese influjo indirecto, nadie le impulsa a meterse en botellones, en ciertas diversiones. Es decir, y decía los adultos no tienen ni idea contra qué luchamos. Hay también, por supuesto, un influjo positivo, como puede ser un influjo hacia una cierta autonomía. Sin amigos, algunos niños y niñas estarían demasiado sometidos a los padres, porque serían padres demasiado exigentes, perfeccionistas, autoritarios. Y habría chicos que sin amigos se rebelarían más fuertemente y tendrían una pandilla peligrosa. Los amigos de alguna manera le arropan para que no se desvíe hacia esas conductas más extremas y peligrosas. Luego sabemos que las redes sociales crean comunidades por afinidades, objetivos comunes. La escuela de la calle está influyendo en encuentros, diversiones, etcétera. Y esto puede significar algo muy importante, que las redes sociales y las escuelas de la calle son a veces unas fuentes de información más importante y más fiable para ellos que las que vienen de sus padres y del colegio. El final de la adolescencia. Todo llega hacia el final en este mundo, hacia los 17, 18 años. Empieza a esbozarse el final de la adolescencia. Es importante
en esta edad su papel entre iguales. Ya no quiere ser un número en la masa. Quiere tener su liderazgo propio, su significatividad, perdón, su habilidad personal. Eh, Algunos se significa porque son los más simpáticos del grupo, o los que cuentan chistes, otros porque tienen iniciativas, otros porque dan informaciones. Cada uno busca un papel. Les interesa tener un papel concreto en el grupo. También es un momento en que empiezan a escucharse y a conversar de temas ya de lo que pasa en la sociedad, en la calle, perspectivas, el trabajo, el empleo, a veces la vocación. Empiezan a escucharse, a conversar. Esto significa que está iniciándose el final de la adolescencia. ¿Cómo está la brecha generacional entre padres e hijos adolescentes? Efectivamente, padres y adolescentes tienen perspectivas muy distintas ante la vida, ante la vida. No tan amplia a veces como se piensa. En cuestiones de política, de sociedad, de religión, si los padres viven la religión con coherencia, no hay tan diferencia de perspectiva en la mentalidad de los adolescentes. Sin embargo, existe la conflictividad. Las salidas, los vestidos, la música, los tatuajes, etcétera, es interminables discusiones. Las salidas, por ejemplo, para los padres, poner una hora de llegada a casa les parece que es un orden normal de las cosas y una protección ante posibles peligros, aunque no lo digan expresamente a los hijos, pero están pensando en la droga, en el alcohol, en la sexualidad. En cambio, para el adolescente, esta actitud de los padres de poner horas de llegada, etcétera, es que son anticuados, son un poco limitados mentales, sin tacto, sin sensibilidad generacional. ¿En qué épocas los adolescentes tienen esta brecha generacional más amplia, más álgida? En algunos casos, especialmente entre madres y hijas, entre 13 y 15 años puede ser la etapa más álgida de desajuste de relación personal. O puede ser a los 22, o pueden ser a los 12. Es decir, en cualquier momento de la adolescencia. Cierto conflicto es normal. Demasiado conflicto realmente deteriora la influencia de la familia. Llega un momento en que esta brecha generacional, esta tensión, afortunadamente va disminuyendo hacia el final de la adolescencia. Los padres se dan cuenta de que si son demasiado exigentes y perfeccionistas, pueden provocar la ruptura de los hijos más fuerte y tienen temor a esa ruptura. Y los hijos también, a su vez, van madurando poco a poco. Entonces, padres y hijos realmente se van acercando poco a poco. Ya va llegando la adaptación y la amistad. Recuerdo que la doctora Alejandra Vallejo Nájera contaba de su hija adolescente que un día se levantó y desayunando juntas, de pronto la hija le dice: mamá, te veo con cara preocupada, ¿te pasa algo? Y la madre suspiró diciendo: vaya, por fin ha terminado la adolescencia, ya se preocupa por mí. Va llegando la adaptación, va llegando la amistad. ¿Y qué decimos de los amigos malos, los malos amigos? Muy importante es que les digamos las razones verdaderas por qué no te conviene ese amigo o esas amistades, por qué son peligrosos para ti. No arguir con razones falsas y mucho menos con manipulaciones. Si vas con estos chicos, se pertenecen a una banda peligrosa, lo cual no es cierto. O decirlo, si vas con estos chicos, no cuentes conmigo para, es decir, chantajes. O decirles, estos chicos no son socialmente interesantes para ti, cosa que a lo mejor no se dan cuenta ellos qué significa, pero tú sabes muy bien qué es lo que quieres decir. Lo mejor
Y ante peligros claros, realmente viene el problema de cómo pongo y cuándo pongo los límites, cómo pongo y qué prohibiciones doy e incluso qué sanciones. Este es un tema muy difícil. Lo hablaremos en otro, o se ha hablado ya en otra de las charlas de la Escuela de Padres, que es el tema de poner límites. Pero habrá momentos en que persisten con amigos verdaderamente peligrosos, claramente peligrosos, y hay que poner algún tipo de límite y de prohibición. Lo mejor es prevenir, conectarles desde los 12 años con otros círculos positivos de grupos deportivos o humanistas o religiosos, conectarles con otros grupos, prevenir. Y esto el chef recomienda hablar esto en privado con los hijos. Te conviene tal, mira, esto no es para ti lo más adecuado, mira en cambio este grupo de amistades, mira a ver si puedes pertenecer en privado personalmente. Una frase sentenciosa importante. La proximidad de padres y adolescentes es un factor equilibrante ante el influjo de amigos, redes sociales y la calle. ¿Y qué es la proximidad de padres e hijos? La proximidad se alimenta de comunicación, de apoyo, de cercanía y de control. De comunicación, el hablar con los hijos, en privado si es posible, de vez en cuando. Comunicarse, hablar. Eso es proximidad. El apoyo, por supuesto, ayudar, proteger, especialmente en dificultades o peligros o situaciones difíciles para ellos. Esto no está en declive. Hoy, esto se aprecia mucho por los adolescentes. En primer lugar, se ha investigado que una comunicación y un apoyo estable que se ha forjado de un modo serio durante la infancia y primera adolescencia permanece verdaderamente estable durante la adolescencia. Y en segundo lugar, porque conocemos y vemos y comprobamos que los adolescentes aprecian muchísimo y la preocupación de los padres por ellos. Y que sean orientadores de su salud, de su seguridad, de su educación y más adelante de su empleo. En tercer lugar, la cercanía, que hay que procurar que esta cercanía no sea opresiva, es decir, este deseo de estar cerca que te pasa afectuosamente, hay afectuosidades que son un poco asfixiantes. Y finalmente el control, que significa, por supuesto, puede ser un control de poner límites y poner puntos que no se pueden pasar, etcétera, pero también puede ser un control negativo. Si es un control excesivo, excesivamente duro o excesivamente perfeccionista, o bien lo que llaman el excesivo psicológico, es decir, retirar el apoyo y el amor ante como forma de cuando no responde al control. La adolescencia necesita cierta libertad. El adolescente necesita cierta libertad, sentirse capaz y confiado y amado al mismo tiempo. Padres implicados. ¿Qué son los padres implicados? Cuando se expresa afecto, que es el afecto, cuando se dan normas y límites, el control, cuando se explican valores morales y se escucha y se dialoga, la comunicación, cuando se lucha por los hijos, el apoyo. Esto es atreverse a educar. Queridos amigos, podemos ser padres implicados, aunque cometamos bastantes errores. Podemos ser implicados. Lo que importa es
la buena dirección. Lo que dijimos al principio, ¿qué pretendemos? La madurez, que consta de autoestima, de libertad responsable, de sentido de la vida, de extensión hacia los demás. Vamos buscando esto y de un modo moderado y constante y dialogando en privado siempre que podamos. Ser buenos educadores, aun con errores, es posible hoy. Lo demuestran los padres que asisten a cierta escuela de padres. Quizás esto es una publicidad afectiva manipuladora, quizás, pero es interesante. Esperamos como un arco iris que pase la pandemia cuanto antes mejor. En todo caso, la próxima sesión será el 15 de diciembre. Lo pongo con interrogación, por si acaso no puede ser el 15 por el juego de confinamientos para poder grabar, etcétera, dificultades y cómo van a funcionar el puente de la Constitución y de la Inmaculada. Pero tendremos próxima sesión el 15 aproximadamente, os lo diremos con tiempo y días antes se recibirá el link. Y aquí también de esta sesión recibiréis el link unos días antes del 24 de noviembre. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por vuestra atención. Adelante con la educación en las relaciones sociales con los hijos. Buenas noches. Voy corriendo arriba porque ya casi ya